Bienvenida a otro video de ellas. Mi nombre es Roberto y os voy a hablar de Hipatia de Alejandría, una mujer adelantada a su época, que vivió en el tránsito del siglo IV al V en la ciudad de Alejandría. Aunque fue pagana en una época de expansión del cristianismo, tuvo reconocimiento en vida como gran maestra y sabia consejera. Sin embargo, fue víctima de intereses políticos y religiosos y murió asesinada por una turba de fanáticos cristianos. Eso la convirtió en mártir de la filosofía. También es un icono de los derechos de la mujer y precursora del movimiento feminista. Si te interesa, empezamos. Hipatia nació en Alejandría entre los años 355 y 370 y murió en el año 415. Por eso es conocida como Hipatia de Alejandría. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno durante el siglo IV, estaba en Egipto, que entonces era parte del Imperio Romano de Oriente. Se llamaba así en honor a su fundador. La ciudad fue famosa por dos destacadas construcciones en el mundo antiguo: el Faro de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Su padre fue el filósofo, matemático y astrónomo Teón, que trabajaba en el Museo de Alejandría, institución dedicada a la enseñanza e investigación. Instruyó a su hija en todas las materias que dominaba, algo muy llamativo en la época, pues el papel de la mujer estaba predestinado a ser esposa y madre. Hipatia se convirtió así en una gran filósofa y pensadora de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Los neoplatónicos eran seguidores de Plotino y abarcaban en su pensamiento filosófico ciencias como la astronomía, ya que servía para desentrañar algunas de las preguntas filosóficas más importantes. Llegó a dirigir el museo, donde divulgaba la doctrina de Platón, impartiendo también astronomía y matemáticas, materias en las que sobresalió. Educó a un número selecto de aristócratas cristianos y paganos que ocuparían altos cargos, como el obispo Sinesio de Cirene o el prefecto Orestes, quien mandaba en Egipto cuando asesinaron a Hipatia. Aunque las fuentes de la época son confusas respecto a su estado civil, muchos autores señalan que Hipatia, que seguía los preceptos platónicos para el autocontrol, llevó una vida ascética y casta, anteponiendo la sabiduría a la belleza que, según algunos testimonios, poseía. Aunque Alejandría era una ciudad donde convivían personas de distintos orígenes y religiones, pasaba momentos tensos en la época que le tocó vivir a Hipatia. Una crisis social, religiosa, política y económica condujo a un choque de individuos de distintas creencias que pretendían el poder por la ciudad. El nuevo cristianismo estaba desbancando a un paganismo en decadencia. Si a esto sumamos las luchas religiosas entre las diferentes facciones de la iglesia y las disputas por el poder entre el patriarcado alejandrino y el poder imperial, estaríamos en el escenario perfecto donde encuadrar el asesinato de Hipatia. En ese contexto de avance de los cristianos y retroceso de los paganos, Hipatia era pagana, aunque era tolerante con los cristianos, y muchos de sus estudiantes lo fueron. Las crónicas cuentan que era igualmente querida por cristianos y paganos, y ejerció una gran influencia en la alta clase política alejandrina. De hecho, fue reconocida en vida como una sabia consejera, aparte de una gran maestra. En los últimos años de su vida asesoró a Orestes, prefecto romano de Alejandría, en una disputa política con Cirilo, obispo de Alejandría, y corrieron rumores, intencionados sin duda, de que sus consejos eran los que impedían la reconciliación de Orestes, antiguo alumno suyo, con el obispo Cirilo. Esto parece ser que fue la chispa determinante para que una turba de cristianos fanáticos asesinara brutalmente a Hipatia en el 415. Y la arrastraron desnuda por la ciudad, descuartizándola después con conchas marinas. La mayoría de las fuentes, paganas o cristianas, hacen responsable al obispo Cirilo del crimen de Hipatia, que fue el que encendió la mecha del odio entre los cristianos contra Hipatia. Hipatia fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Escribió sobre geometría y álgebra. Sus conocimientos matemáticos los plasmó en los comentarios intercalados que realizó en los 13 volúmenes de la Aritmética de Diofanto de Alejandría, el padre del álgebra. También se tienen noticias de otro comentario sobre las secciones cónicas que hizo al Tratado de Apolonio de Perga, aunque los textos no han sobrevivido. Estos comentarios enriquecían y mejoraban los textos originales, perfeccionándolos y actualizándolos. También estudió sobre astronomía. Algunos estudiosos modernos creen que Hipatia pudo haber editado los textos de Sintaxis Mathematica
o Almagestu y Ptolomeo, el libro más importante sobre matemáticas y astronomía hasta Copérnico, y mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Por todo ello es considerada la primera mujer astrónoma. Pero no solo eso, destacó además en el mundo de la ciencia, por lo que está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Su más destacado invento fue el densímetro, también conocido como aerómetro, un aparato que determina la densidad de los líquidos. Algunos autores piensan que el densímetro ya estaba en uso antes de que ella naciera, e Hipatia solo lo perfeccionó. Es un cilindro hueco de vidrio con un bulbo pesado en uno de sus extremos para que pueda flotar en posición vertical. El asesinato de Hipatia supuso ya una gran conmoción en su época, lo que la convirtió en una mártir de la filosofía, su figura de mujer dedicada al pensamiento y la enseñanza en la antigüedad, su fidelidad al paganismo en el avance del cristianismo, así como su muerte a manos de cristianos, han extendido su fama. Su figura se ha convertido en un mito, y en el siglo de las luces, el símbolo del fin del pensamiento clásico con la llegada del cristianismo. En el siglo XIX, la literatura europea, especialmente la novela Hipatia de Charles Kingsley 1853, la consideró como la última de los helenos. En el siglo XX se convirtió en un icono de los derechos de la mujer y precursora del movimiento feminista, que la han reivindicado como ejemplo de mujer liberada. La película Ágora 2009, de Alejandro Amenábar, es un acercamiento a la vida y pensamiento de esta pionera pensadora. Sin lugar a dudas, una mujer fantástica. Y así llegamos al final de este video. Si te ha gustado, puedes suscribirte al canal, y así cada vez que subamos una nueva historia recibirás una notificación. Y ya sabes que si te ha gustado, no te olvides de poner un me gusta. Y si te apetece, déjanos un comentario. Respondemos a todos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Si quieres conocer más historias como la que acabas de ver, las encontrarás en el libro Ellas, escrito por Willy Comesaña. Cada video de esta serie corresponde a un capítulo del libro, como puedes ver en estas imágenes.